Buenos días, muy buenos días, queridos televidentes. Gracias por la gentileza de su sintonía. Soy Manuel Escalante, este es su planta televisora RNN, en su programa preferido de cada sábado a las 10 de la mañana, Conexión Global RD. Usted sabe que acá lo que hacemos es conversar con amigos, cercanos, colegas, y por supuesto, yo sé que usted es inteligente y que usted sabe que el tema de hoy trata sobre la victoria de Donald Trump. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué lección nos da? ¿Es realmente Donald Trump un líder o si es un líder subestimado? ¿Por qué ganó? ¿Cómo ganó? ¿Quiénes los apoyaron? Se va a sorprender, que ya usted lo ha oído, pero según mi invitado, que es especialista en relaciones internacionales y seguridad, entre otras especialidades, siempre puntualmente, muy acertado, con opiniones muy acertadas. Y hoy vamos a aprender mucho con él sobre por qué ganó Donald Trump. Don Alfredo, señoras y señores, don Alfredo de la Cruz Rijo, porque hay otro hermano a quien queremos mucho que se llama Alfredo de la Cruz también, pero este es Rijo. Alfredo, bienvenido. Gracias, Galante, una vez más aquí en Conexión Sí, que Global. hacía mucho que no venía. Así es, así Y es. tú eres dueño, fundador, Pero, socio, todo. así es. Un saludo a mi tocayo, Alfredo de la Cruz. Alfredo, ¿por qué ganó Trump? ¿Qué podemos entender? ¿Qué pasó? ¿Cómo debemos analizar a Trump? ¿Cómo lo descomponemos de forma tal que entendamos esa dinámica trumpista que yo mismo no pensaba que Trump iba a ganar? Bueno, mira, Es que cae mal Trump a esos niveles que uno está prejuiciado y pierde hasta la... interesante pregunta. Saludos a tu audiencia que nos ve por aquí en Conexión Global. Mira, esa es una buena pregunta. ¿Por qué ganó Trump? ¿Cómo ganó Trump? ¿Quién es Trump? Todo el mundo habla de Donald John Trump y ahora mismo debe de ser el mayor regreso de la historia, Sí. no solo en la política estadounidense, yo creo que a nivel global. Eh, de hecho, es el primer presidente desde que en 1893 lo hiciera Grover Cleveland en Estados Unidos en ser presidente no consecutivo. Pues tú sabes que allá un presidente tiene derecho A un segundo a un periodo segundo y periodo, nunca ¿verdad? más. Y él, pues, Grover Cleveland no lo fue consecutivo, o sea, fue la segunda vez, pasó un periodo y fue y ganó, y ahora lo tenemos con Trump, que ya está haciendo historia, pero además es la primera vez en la historia de Estados Unidos, yo no sé, tal vez en el mundo, que un convicto Sí. llega a ser presidente. Eso se resolvió. No, todo eso está ahí. O Wow. sea, pero otros dicen que esa es la grandeza de la democracia estadounidense, que todo el mundo tiene derecho y que tiene derecho a reivindicarse. Mira, Trump lo vimos en su primer periodo, 2016-2020, donde vimos a un personaje que subió con la antipolítica. Antes de Trump, la gente hablaba de lo políticamente correcto. Había cosas que se sentían y no se decían porque no era políticamente correcto y no se veía bien decirlo en público. Sin embargo, con Trump en su campaña para llegar la primera vez a la presidencia, vimos cómo la antipolítica tomaba posesión, la posverdad, cómo se desvirtuaban conceptos. No había empacho en hablar medias verdades, y medias verdades son medias mentiras. Entonces, todo esto veíamos cómo él lo usaba. Por ejemplo, declaraciones racistas que siempre sí, Abiertamente, eso sin era, ningún tipo de consideración. eso era políticamente incorrecto. Sin embargo, mira, iba a decir políticamente como el programa del hermano, Aneudi A Santos. quien saludamos. Dice, saluda a Aneudi de acá. Mira, todas esas cosas que eran políticamente incorrectos, hablar de racismo, de xenofobia, pues con Trump Él hablaba de la inmigrante como si fueran asesinos, exacto, criminales, como él lo criminales. llamaba, principalmente Sí. la migración mexicana. Sin embargo, esto alentó a un sector importante de la población que tenía esos sentimientos, pero como no era políticamente correcto hablar de No ellos, no afloraba. aflorar, pero con Trump empezó a aflorar. Y eso lo vimos a lo largo de sus primeros 4 años en la Casa Blanca. Incluso
vimos cómo Trump empezó a atacar a sus aliados tradicionales, que una de las cosas que hizo, coadyuvó para que Estados Unidos fuera una superpotencia fue su sistema de construcción de alianzas, lo que lo llevó a hacer alianzas estratégicas en diversas regiones del mundo. Sin embargo, Trump atacaba estas alianzas, principalmente la alianza, el tratado del Atlántico Norte, esa alianza que es la OTAN, porque para Trump las relaciones internacionales son transacciones como en el mundo empresarial. O sea, yo te doy esto, tú me das aquello, un toma y daca. Tú me das esto a cambio tú me das aquello a cambio de esto. Yo te doy esto a cambio de aquello. Para él habían dos mundos. Un mundo de todas aquella gente que funcionan con el sistema, el establishment, que han hecho grandes negocios para beneficiarse de Estados Unidos y perjudicar a Estados Unidos. Y está el otro mundo donde está él, donde los ciudadanos lo han elegido a él como adalí, que no es del sistema, es un outsider, para que ponga a todos esos que se han beneficiado del sistema de Estados Unidos en orden, para que organice. Él supo aprovechar muchos factores, pero uno de ellos fue irse en contra de los inmigrantes abiertamente. ¿Qué pasa? Como yo lo interpreto, ellos son los dueños de su país en general, son más que todos nosotros juntos y más que todos los inmigrantes juntos. Y por eso él tuvo ese apoyo tan fuerte. Bueno, vuelvo otra vez a antipolítica. La realidad es que el gran problema de Estados Unidos no son los inmigrantes, no. Pero tampoco él culpaba dos cosas, a la inmigración y lo otro era la mala política económica de Biden. Lo cierto es que los problemas de Estados Unidos ni son la inmigración ni son la mala política de Biden. ¿Por qué? Porque cuando Trump sale del poder, pasamos por la pandemia, se dieron muchos recursos a los ciudadanos, ¿por qué? Y a las empresas, porque estaba todo el mundo cerrado, la economía estaba cerrada. Se repartió mucho subsidio. Esto generó inflación. Incluso en el 2022 estalla la guerra en Ucrania y la ciudadanía veía cómo se inyectaban grandes cantidades de recursos a esa guerra mientras habría problemas económicos dentro. Incluso en el 2023, cuando Hamas ataca a Israel, desde esa fecha hasta días pasados, el gobierno de Estados Unidos le inyectó 17.900 millones de dólares a Israel. Entonces el pueblo decía que por qué tantos recursos mientras estaba la inmigración, o sea, le compraron el discurso a Trump de que la inmigración era un problema y de que la economía estaba mala. Pero yo te voy a decir una cosa, en términos económicos, Estados Unidos ahora mismo es la envidia de las economías del mundo, porque la administración Biden, la administración demócrata, logró reducir la inflación, que estaba entre 8 y 9, llegó a bajarla a menos de 3. Estados Unidos es quien es por la inmigración. La historia de Estados Unidos está muy unida a la inmigración. Tú sacas la inmigración de Estados Unidos y hay problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la económica? Bueno, se bajó la inflación de 8 o 9 a menos de 3, pero los precios se quedaron en las nubes. Tú viste que productos que valían 20, 30 dólares en el 2017, en la actualidad te cuestan 60 y 70 dólares. Pero la administración demócrata fracasó en explicarle a la población por qué esos productos seguían altos de precios y qué estaban haciendo para bajarla. Entonces, hábilmente, Trump orquestó un discurso muy bueno y no le sacó el guante en ningún momento, como decimos en buen dominicano. Atacó que el problema era la inmigración, entonces los demócratas cometieron un error, porque por aquello de ¿cómo se llama? Cuando la persona inmigrante, cuando tú le das los refugiados. Los refugiados. Bajo el estatuto de refugiados se recibieron decenas de miles de inmigrantes en estados demócratas como Nueva York. Los mismos partidarios de los demócratas se estaban quejando porque esos inmigrantes se estaban llevando a hoteles, pagándole todo, medicina, todo, hasta seguridad social, mientras que un ciudadano normal tenía que trabajar con 2 y 3 trabajos para completar la factura final de mes. Entonces, la campaña de Donald Trump logró orquestar una estrategia que fue exitosa.
el problema tuyo de que no te está alcanzando el dinero, de que todo está caro, es porque los inmigrantes están invadiendo este país, se están apropiando de él. Fíjate que no hay trabajo porque lo están copando, están ellos copando esas posiciones a precios bajos. Y encima de eso, en vez de arreglar la economía, se está inyectando dinero a Ucrania, esa guerra que está a miles de kilómetros de aquí, en el Medio Oriente a Israel, y el otro se lo están llevando los inmigrantes. Entonces te estoy diciendo que la economía de Estados Unidos ahora en estos próximos días van a bajar nueva vez la tasa de interés. Si la economía no estuviera buena no lo hicieran. Los precios están arriba, pero ellos fracasaron en hacer bajar los precios y explicarle a la ciudadanía qué estaban haciendo para lograrlo. Entonces Trump aprovechó en cada round, mandaba esos fundazos. Y entonces su candidata, que en realidad hay que ser honesto, no era una mala candidata. Kamala Harris no era una mala candidata. La candidata de los demócratas, no era una mala candidata. Pero le tocó en un momento muy caótico ser la candidata presidencial del Partido Demócrata ante la negativa del presidente Joe Biden de retirar sus aspiraciones. Y cerca de 4 meses antes de las elecciones fue que la eligieron, no la eligieron en un certamen interno, en una primaria, no, fue designada. Entonces, ¿Hasta dónde eso pudo haber afectado el apoyo? Porque cuando te imponen, que eso fue una imposición. es una imposición. Bueno, no funciona. Lo primero es que hubo que lograr que los clanes demócratas se pusieran de acuerdo para apoyarla. Y tú viste que en las primeras semanas Barack Obama, que es uno de los generales fuertes del Partido Demócrata, no le endosó el apoyo de una vez. Entonces todo esto generó, además, entonces, al ser una candidata que no participó en un proceso interno, se tardó en que la asimilaran. Recuérdate que en el 2000, para las elecciones próximo pasadas, ella fue precandidata y no duró mucho. Ella fue precandidata compitiendo con Biden y no duró mucho. Entonces, como que todas esas cosas llegaron para que ella no tuviera ese engagement con la población. Además, cada vez que Trump la atacaba con estos problemas, las respuestas de ella eran muy aéreas, no llegaban. Mientras que los demócratas estaban preocupados por el aborto, por que no se prohibiera el aborto, por otros tipos de temas, los derechos LGTB. Había una población que estaba preocupada por su nivel de vida que estaba disminuyéndose, la caritía de los precios, y por esa estrategia que montó Trump, ese relato de que los inmigrantes estaban apoderándose de la nación. Entonces, ante una candidata demócrata poca efectiva en ripostar a estos ataques y hacer engagement con la población, acuérdate que aquí se hubo un enfrentamiento entre lo urbano y lo rural. Fíjate que en la costa este y oeste, la parte urbana fue la que votó demócrata, pero todo el cinturón del óxido, el norte central, toda esa zona rural, que era el cinturón industrial anteriormente de Estados Unidos, que se conoce como el cinturón de óxido, porque como la manufactura fue deslocalizada, se fue a otros países de Asia, y esa zona manufacturera cayó quebró, y hoy se conoce como el cinturón del óxido. Pero toda esa zona votó por Trump. ¿Por qué? Los campesinos, ¿no? Los rurales, ¿no? Lo que sucede es que en su primer periodo Trump prometió traer todas las empresas que se fueron, relocalizarlo otra vez en Estados Unidos. Trump no pudo cumplirlo. Y ahora otra vez habló de eso. Fíjate, no es tan fácil lograr esas promesas de campaña porque hoy la realidad es otra. La fortaleza de Estados Unidos no está hoy en eso, en el acero, ni en esa manufactura. La fortaleza de Estados Unidos hoy está en la tecnología, la industria del software, la industria del microchip y otros tipos de tecnología. Entonces, no es tan fácil que Trump pueda cumplir hoy con esas promesas que hizo, pero ante el mal manejo de los demócratas en la comunicación con el electorado, en la comunicación con la ciudadanía, el discurso de Trump, que es un showman, es un tipo mediático que conoce cómo funciona la media, pues Trump logró el engagement con esa población. Y fíjate que en los swing states, en los estados péndulos, Kamala no ganó en ninguno. Y para tú disputar las elecciones que se suponían hasta ese momento, según todos los sondeos, que eran reñidas,
pues Kamala no ganó ninguno y lo ganó Trump todo. Eso tiene una explicación que hasta es sociológica, porque, y en un artículo que yo escribiera luego de las elecciones que él ganó en el 2016 lo explicaba. Mira, ¿qué sucede? Como Trump es un antipolítico y es un tipo que tiene otro tipo de moral, no la moral convencional, pues mucha gente que apoyaban a Trump le avergonzaba decir que lo apoyaban y no lo heredaban públicamente. Entonces, por eso, cuando tú lo encuestabas que por quién iba a votar, decía que por la candidata demócrata, pero ahí hay un sesgo. Entonces, ese margen de error que tenía la encuesta, tú tenías que aplicarlo a Trump. ¿Pero por qué, Alfredo? Precisamente por ese sesgo. Y si tú revisas todas las encuestas que estaban reñidas y le pones el margen de error, verás que Trump la gana. Y se explica en eso. Por ejemplo, en su primer periodo, tú tenías personas, porque hay que estar claro en algo, y mi amigo de New Jersey, mi hermano Luis Norberto, no le gusta que se hable de esa manera, pero es así. La parte rural, la parte más apegada a la religión y a esos Más preceptos tradicionalistas, morales, conservadores, sí, los cuáqueros, como tú los dijiste, que esas cuáqueros. gentes, todas esas gente, personas sin grandes estudios universitarios, ese fue el enfrentamiento que hubo ahora entre el urbanismo, entre lo urbano y lo rural. Esas gente todas cerraron fila delante de Trump porque le compraron el discurso, compraron ese discurso. A mí me Make parece America. bien, pero lo que más me llamó la atención, que quiero que lo analicemos con la vuelta después de esta pausa comercial, es por qué los jóvenes aprobaron a Trump, votaron por Trump. ¿Qué mensaje hay de esos jóvenes que son la emulación de los jóvenes del mundo? Ahí hay un mensaje muy importante, que vamos a ver cómo lo desciframos. Quédese con nosotros, nosotros volvemos en breve. Varios grupos de personas votaron por Trump. Se dice que los no profesionales, no quiere decir esto que sean analfabetos, jamás, pero no tienen doctorado, esos votaron por Kamala. Pero a mí me impactó cuando escuché que los jóvenes apoyaron a Trump, Alfredo. ¿Qué mensaje nos da eso? Como globo terráqueo, es un efecto global. No creo que sea solo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que los jóvenes del mundo, esta vez en Estados Unidos, le están diciendo al mundo? Sí, es importante eso que tú comentas, Manuel, y tiene que ver con un movimiento que se está dando a nivel global. Mira, la democracia como sistema ha dejado de ser efectiva. Por ejemplo, cuando tú ves regímenes autoritarios como Xi Jinping, tú ves a Xi Jinping en China, tú ves a Víctor Orbán en Hungría, tú ves bueno, al mismo Vladimir Putin en Rusia, o tú ves a Recep Tayyip Erdogan en Turquía, que son regímenes que se apartan un poco de la democracia del sistema que nosotros conocemos democrático. Por tanto, las medidas que toman no tienen el impacto, o sea, no tienen los sesgos de cuando tú tienes una oposición que trabaja, tiene un congreso y tiene que discutir y a veces tiene que limitar tus iniciativas. Entonces, líderes como Xi Jinping o Vladimir Putin no tienen esas ataduras porque pueden tomar medidas sin tener la limitación de la democracia. Y eso hace que en situaciones como la actual se vea como que estos regímenes son más efectivos. Y entonces eso vulnera la democracia y hace la democracia muy débil. En sociedades como la estadounidense, sociedades en descomposición, pese al gran poder político y económico mundial que tienen y militar, pero la población está sufriendo una degradación acelerada. Por ejemplo, un cientista que yo admiro mucho, fallecido a destiempo, Immanuel Wallerstein, decía que era muy probable que en las primeras 2 décadas de este siglo hubiese una caída significativa en el nivel de vida de los estadounidenses y que había muchas posibilidades de que pudiese estallar una guerra civil. Y eso lo hemos visto que Hollywood tiene incluso una película que este año pasado de Estados Unidos, Guerra Civil. Entonces, Que se está vemos hablando ahora con relación al triunfo de Trump. precisamente, entonces esa sociedad está muy dividida, no desde ahora, esa sociedad ha estado dividida siempre entre lo rural y lo urbano. Lo que pasa es que con Trump esa división se ha hecho más marcada porque
como Trump no tiene atavismos morales y es un tipo que dice lo que piensa, mueve, sabe cómo manejarse en la media y constantemente le está transmitiendo un mensaje a su base de apoyo electoral, aun cuando está perdiendo, está transmitiendo ese mensaje. Y encima de eso, tú tienes una administración demócrata que perdió el tiempo tratando de encauzarlo judicialmente y lo que hizo fue todo esto, que fue un espectáculo, porque eso levantó más su rating. La condena Lo victimizaron. sí, por las mentiras, la falsificación de documentos, declaraciones falsas, llevarse documentos top secret a su residencia de Mar-a-Lago, una serie de cosas, de eventos fallidos que ya en el primer periodo de él se intentó y fracasaron con la trama rusa y ahora se hizo lo mismo y se perdió mucho tiempo en eso y todo esto lo que hizo fue él victimizarlo y lanzarlo a los primeros planos de la sociedad estadounidense. Entonces, ante esa falla, esas faltas que vio la población, sobre todo la población joven, en la administración demócrata, todo hilvanado en el relato de Donald Trump, pues atrajo a estas poblaciones. Yo creo que tú sepas, y tú has estado, has vivido en Estados Unidos, tú sabes que en Estados Unidos hay personas que no son profesionales, pero tienen un nivel de vida excelente, pueden vacacionar todos los años, aquí es un millonario. Sin embargo, no ha estudiado, tiene un buen empleo donde gana bien y tiene una vida normal. A veces ni siquiera te salen del pueblo, porque no tienen necesidad, lo tienen todo. Esas personas que no son profesionales, no tienen estudios universitarios, esas personas han visto disminuir su nivel de vida. No solo porque la inmigración ha llegado, no, porque muchos de esos inmigrantes han ocupado los puestos de trabajo que otros no han llenado o han quedado vacíos, como por ejemplo profesionales latinoamericanos, profesionales hindúes en lo que tiene que ver con la industria del software. Pero el relato es que son esas personas inmigrantes los que te han quitado tu posición. No se habla de que tú no te preparaste, tú no te formaste, tú no revalidaste lo que tú sabías estudiando, preparándote, formándote en el ámbito de la tecnología o en otro ámbito de trabajo, sino tú seguiste haciendo lo que tú hacías, pero ya la fortaleza de Estados Unidos no es la industria del acero, no es la manufactura. Entonces, tú te quedas sin trabajo. Y con este relato de que el culpable es la inmigración y el mal manejo de la economía, pues era fácil comprarte ese relato ante una ineficacia de la democracia, como se está viendo no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo. Porque cuando la democracia no es capaz de darte seguridad y darte sustento, tu alimentación, pero sobre todo salud, entonces ya la democracia no resulta atractiva para ti. Decía Henry Kissinger, que falleció años pasados, que el ciudadano estaba dispuesto a ceder libertad por seguridad. Y si de repente la filosofía que va en esto es, la narrativa que va es, bueno, pero si yo tengo trabajo, tengo seguridad y tengo estabilidad, y tengo seguridad, pues yo sacrifico mi libertad. Parecería ser eso. Entonces, Como hablan aquí de Trujillo, como que no hizo nada. Bueno, exacto. Se olvidan Sí. los derechos humanos. Solamente lo bueno, sí, ven pero y lo eso. malo. Por ejemplo, China. Tú tienes China que te sacó de la pobreza más de 300 millones de personas, pero tú tienes personas que te trabajan al día por menos de $2. Tú tienes personas que no tienen derecho a protestar, no tienen derecho a decir nada. Decir, un régimen completamente... Sí, nunca han conocido lo que es democracia. Antidemocrático. ¿Entiendes? Entonces ese es un problema que está afectando al mundo y que ahora mismo debilita la democracia. Te ponen el canal que ellos quieren que tú veas, la emisora que ellos quieren que tú escuches, la cultura que ellos quieren que tú practiques, o sea, son robots. Exacto, entonces no pasa en Occidente, donde tenemos valores democráticos, el Estado de Derecho, donde tú tienes derecho a protestar, a quejarte, a decir no. En estos regímenes autoritarios no, pero ante la situación que se presenta, se le ha presentado, están cogiendo auge hoy los regímenes autoritarios. No es menos de ahí que tú ves cuando sale Xi Jinping o Vladimir Putin, Víctor Orbán o Recep Tayyip Erdogan, tú ves que tienen un público que lo ve bien, ve su liderazgo, lo ve bien, porque son regímenes que se han apartado un tanto de la democracia y utilizan la democracia. Entonces no hay esa participación. Entonces
En el caso de Estados Unidos, donde estas poblaciones de clase media, media alta, han ido perdiendo su nivel adquisitivo, su estilo, su calidad de vida, entonces no encuentran una explicación. La administración demócrata que dirigía el presidente Joe Biden falló, y la vicepresidenta Kamala Harris fallaron en comunicar a la población por qué se había dado esa situación, qué estaba haciendo la administración demócrata para ralentizar esa reducción de la calidad de vida, qué estaba haciendo para que volviese a tener una calidad de vida. Entonces viene un Donald Trump con Make America Great Again, MAGA, o sea, vamos a hacer América grande de nuevo. Vamos a... Que era lo que la gente quería. No es lo que quiere escuchar. Añoraba su América grande. Vamos a traer todas las empresas Añora, que están, vamos a traer todas las empresas que están afuera otra vez a Estados Unidos. Vamos a ponerle aranceles a todos los productos que vengan de China, un 60%, y los que vengan de otros lugares le vamos a poner entre 10 y 25%, entre 10 y 15% de aranceles. Y vamos a bajarle los impuestos a las empresas que produzcan acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Él fortaleció el nacionalismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una contradicción, porque esas empresas que se fueron de Estados Unidos son capital angloamericano y se fueron buscando economía de costo, mano de obra barata. Entonces, hay una contradicción, hay un problema estructural en la sociedad estadounidense donde las corporaciones buscan más beneficios corporativos sin importarle lo social y lo económico de la población. Entonces, estas empresas que se fueron a Asia, principalmente a China, Vietnam y Shanghái, ¿verdad? Están por allá produciendo. ¿Qué incentivo tienen para volver a Estados Unidos? Porque ellos se fueron por mano de obra barata. Y se fueron precisamente porque la mano de obra estadounidense se había encarecido por las condiciones, los grandes sindicatos. Recuerda que el Partido Demócrata hasta los años 80 fue muy vinculado al sector laboral, al sector sindical. ¿Por qué? Porque en ese momento el sector laboral, el sector sindical era muy poderoso en Estados Unidos por toda esa manufactura, toda la industria del automóvil, pero al esas empresas irse yendo, ese poder fue descayendo. Y hoy el Partido Demócrata ya no es el adalid del movimiento obrero, del movimiento sindical. Entonces Trump ha orquestado un discurso que es atractivo a estos sectores. Mira qué cosa, es atractivo a estos sectores, pero Trump no ha hablado de bajarle el impuesto a la población, es a las grandes corporaciones, bajarle el impuesto. Buena proteccionista. Entonces, ¿qué pasa? Nada más con el triunfo de Trump anunciado, las grandes corporaciones ganaron muchísimo dinero, empezando por Elon Musk. Entonces, lo que se está viendo es lo del discurso, que ensueña, enamora. El problema es cómo Trump, una vez llegue a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, ¿cómo va a ser América grande otra vez? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a traer las empresas poniendo aranceles? Bueno, pero lo que pasa es que si tú tienes un celular que lo compraba en $100 y de pronto ese mismo celular te le van a poner 60% de arancel, tú lo que estés penalizando la calidad de vida del estadounidense. Sí, porque ya ese teléfono posiblemente yo no lo pueda cambiar. Exactamente, entonces tú estás penalizándole su calidad de vida. Sí. Eso es lo que la gente no entendió. La gente decía en el 2016-2020, bueno, ahora hay empresas, tengo trabajo, sí, ¿por cuánto tiempo? Porque es cierto, en el momento te llegan a empresas, bajo la presión te llegan a empresas, pero eso no se sostiene en el tiempo, porque esa no es la naturaleza del capitalismo. La naturaleza del capitalismo es ganar, beneficios. Ganar y ganar. No tiene compromiso social, ¿entiendes? Entonces, esa es la situación que está por ver cómo Trump lo va a hacer. Ojalá y lo haga, porque cuando la economía estadounidense crece un punto, nosotros crecemos casi 2 aquí en la República Dominicana. Y si la economía de Estados Unidos tose, a nosotros nos da un resfriado. Somos dependientes. Totalmente. De eso quiero que hablemos ya no sé qué tiempo nos queda en este bloque para no desvincularnos. Y vamos a volver en breve para que me hable de la República Dominicana con Trump. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué es posible entre lo que queremos y entre lo que pudiera el presidente electo Trump tener ya pensado para nosotros como dominicanos? Importante, porque nosotros somos los que tenemos que preocuparnos por nosotros y entender nuestra política interna. Volvemos en breve.
Si usted se detiene a analizar lo que ha dicho Alfredo en los bloques anteriores, sobre todo en el segundo, sobre Trump, describe un dictador, un autoritario, una persona que, por supuesto, el país le ha creído y vamos a confiar que sí, que él pueda cumplir una serie de cosas que ha prometido, tal cual autoritario. Pero lo que nosotros somos es dominicanos. Pero antes de esta pregunta, yo te voy a hacer una primera. A mí me ha llamado mucho la atención porque hemos entendido que, por ejemplo, Elon Musk es brillante. ¿Qué hace Elon Musk pegando con Trump y dándole tanto dinero? Dos preguntas. ¿Y por qué se necesita tanto dinero en Estados Unidos cuando se supone que ahí simplemente la gente vota con toda libertad? No, no es así. Explícame eso. Mira, en primer lugar... Cientos de millones sí, de dólares. Eso hay que verlo en el ámbito estratégico. Elon Musk tiene varias empresas con contratos billonarios con el sector defensa de Estados Unidos. Además, la cercanía con el próximo presidente hace que se puedan relajar regulaciones en los proyectos que tiene, proyectos billonarios. Entonces, Elon invirtió ciento y algo de millones de dólares en la campaña. Pero ¿cómo? Se habla de 400 sí, millones y pico. pero ¿dónde lo invirtió? En el cinturón del óxido, porque ahí se compraron votos. Ahí se puso de manifiesto en Estados Unidos. Sí, lo mismo que pasó aquí, que pasa en estos países de América Latina. Aprendieron de nosotros. Eso sí, habían asesores latinoamericanos y dominicanos en ambas campañas. Sí. Y ahí se compró votos, como en cualquier proceso de una república del tercer mundo. Se compraron votos en ese cinturón, en ese espacio, en el norte central. Pero cuando tú dices se compró, ¿tú te refieres a la simulación de los 500 pesos de aquí o simplemente se manipuló la mente? Entiéndelo como tú lo quieres entender. Tú sabes lo que es comprar votos. Entonces, influyeron. Pero eso es irrelevante. Esto es irrelevante en ese aspecto porque Trump ganó. Antes de entrarle cómo impacta en la República Dominicana, yo quiero decir algo. Fíjate, lo que estamos hablando aquí parte de un análisis sistémico, un análisis político. No tiene que ver nada en el plano personal, porque en lo personal yo creo que Trump, el presidente Donald Trump, es un animal político. Es un tipo que domina la media, es persistente, sabe construir un relato y sabe cómo puyar. Lo vimos como cuando atacaba a Kamala. ¿Será él o serán sus estrategas? No importa. Tú puedes Por lo menos sabe oír. Tú puedes tener y eso es importante. Tú puedes tener un buen equipo de estrategas detrás. Y si tú no tienes lo tuyo, olvídate. Sí. No hay engagement. Entonces, yo pienso que mucho de esto lo hizo él, porque Trump sabe cómo manejar las masas. Y fíjate que Trump es el mismo Trump siempre, como te digo, él mantiene un mensaje con su base de apoyo electoral. Y aún esté perdiendo, él le manda el mensaje a la base de que él está ganando. Y cuando no gana es porque el establishment el Estado profundo está contra él. Y su base de apoyo se lo cree. Por ahí hay gente que odian visceralmente a los demócratas porque compraron el relato y andan con unas historias de conspiración por ahí terrible. Y uno lo mira y uno lo que se ríe. Entonces, hay un detalle importante que alguna gente aquí en el patio olvida, y es que la verdadera relación del PRM, de Luis Abinader, está en el ámbito republicano. Recuérdate que quien crea el programa de seguridad del PRM en campaña fue una figura estelar del Partido Republicano, muy cercano al presidente Trump. Entonces mucha gente dice, no, que la cercanía del presidente Luis Abinader con Biden. No, lo que pasa es que Biden es el presidente. Trump salió del poder. Era el presidente de turno. Claro, Trump sale del poder, entra a la administración demócrata y el presidente Luis Abinader es un hombre inteligente, astuto, es un empresario, sabe que no se puede ir en contra. ¿Tú vas en contra de la primera potencia del mundo? Además no era necesario. No era necesario. Hizo lo que tenía que hacer para mantener la relación de República Dominicana con Estados Unidos, porque no es cualquier país. Estados Unidos es nuestro principal inversionista, es nuestro principal mercado. Fíjate que aquí mucha gente habla de que China, que esto, que lo otro. No. O sea, tú lo que nos estás diciendo es que nuestra relación con Estados Unidos, más que emocional, más que sentimental, es comercial, es económica, es de negocio, fíjate, es económica. Aunque Estados Unidos nos vende a nosotros más que lo que nos vende a nosotros más que lo que nosotros le vendemos a ellos. O sea, nosotros compramos más en Estados Unidos. Pero mira qué curioso, la balanza se equilibra. ¿Por qué?
con la inversión que ellos hacen aquí y con las remesas, todo eso se equilibra. Entonces nosotros no tenemos una balanza deficitaria con Estados Unidos. Sí la tenemos con China, porque China nos vende más de 5.000 millones de dólares al año y nosotros lo que le vendemos a ellos son menos de 300. Ahí tenemos un déficit en la balanza comercial, como con otros países. Entonces, nuestra relación con Estados Unidos es muy importante y el presidente Luis Abinader lo entendió y hizo lo que tenía que hacer. Y por eso hoy, fíjate que hace unas cuantas semanas más atrás, en una reunión que sostienen allá en Washington, el presidente Biden propone al presidente Luis Abinader para que encabece como copresidente, codirector, la lucha contra el fentanilo a nivel global, junto con el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo. Entonces eso es un reconocimiento grandísimo. Y no es a la persona, es al país. Al país. Porque ese es su representante. Entonces significa que los pasos que dio la administración Abinader fueron excelentes. Y entonces ahora no ha habido nada personal en esto, han sido solamente relaciones de estados. Ahora viene la administración Trump otra vez, la segunda administración. Pues esos canales están ahí. Hay que llevarse de nuevo. Y yo pienso, porque hay que decir la cosa, yo pienso que ahora sí tendremos un embajador de Estados Unidos acá, que no lo tenemos. Vamos a tener un embajador. Y que lo manejamos así, pero eso se debe profundizar. Sí. Entonces, porque eso no es lo normal. No. Para muchos nacionalistas ven que como nosotros tenemos una amenaza en el oeste, la amenaza con la inmigración descontrolada, donde los organismos internacionales nos presionan para que no deportemos indocumentados, para algunos nacionalistas ellos entienden que habría menos presión para la República Dominicana en ese sentido. Yo pienso que el gobierno lo ha estado haciendo bien con los equipos de ablandeamiento que han estado en Norteamérica, Centro, Sudamérica y en Europa, explicando el problema que nosotros tenemos, el impacto que hace esa migración. Y yo entiendo que tal vez con una política como la que plantea Trump y el trabajo correspondiente de nuestro servicio exterior, eso podría ser excelente. Ahora, el que más se parece a nosotros es Trump en términos del manejo con los inmigrantes. Sí, ahora. Excepto que nosotros no queremos maltratar a nadie ni pretendemos hacerlo. Ahora, como te digo una cosa, te digo otra. En el aspecto de inmigración, el aspecto migración, podría ser un tanto contraproducente porque podríamos enfrentarnos ahora a medidas más drásticas, como él anunció. Acuérdate que se paró la construcción del muro, acuérdate de aquellas escenas donde habían personas enjauladas, niños separados de sus padres, que fue un espectáculo dantesco y que llenó de vergüenza al mundo, indignación. Eso está ahí, es como se endurecieron las gestiones para tú legalizar dentro de Estados Unidos, los controles para cuando tú visitas, el tiempo que tú estás, en fin. Entonces, como su discurso, que lo utilizó ahora en la campaña, más agrio, más endurecido, más drástico, yo pienso que no deberían de hacerse muchas ilusiones lo que están esperando que haya más suavidad con respecto a la inmigración, porque ese fue su discurso de campaña. Ese fue parte. Y hay dos cosas fundamentales que Trump prometió en campaña, y fue terminar con la inmigración indocumentada, hacer las deportaciones históricas, las más grandes de la historia, y dos, terminar la guerra en Ucrania y decir que el primer ministro de Israel tenía que terminar la guerra cuando él llegara a la Casa Blanca. Entonces, eso no es tan fácil. Primero, la inmigración, ya él lo dijo, van a haber grandes deportaciones. Eso no tenemos duda porque ya lo vimos en su primera administración. La guerra en Ucrania es un poco complicado porque Trump, como tú decías fuera del aire, nunca ha tenido empachos en mostrar su simpatía por los líderes autoritarios como Xi Jinping, Erdogan, Kim Il-jung en Corea del Norte, o el mismo Vladimir Putin en Rusia, de quien dice que es su amigo. Entonces, una solución así como él planteaba de 24 horas, ok, eso es retórica, pero está bien. Una solución rápida significa sacrificar tierra por paz, algo que Ucrania no quiere, la Unión Europea no quiere, y si tú para lograr la paz tienes que hacer concesiones en Oriente a Rusia, tú desmembrarías Ucrania, la parte occidental que mira a Europa, en el futuro entraría la Unión Europea y todo el Donbass quedaría en poder de Rusia. Lo que pasa es que eso es muy peligroso para las democracias occidentales porque entienden
que de darle ese premio a Vladimir Putin sería un incentivo para que él siguiese intentándolo con las otras ex repúblicas soviéticas. Entonces, Europa estaría en un grave peligro. Eso es en cuanto a eso, porque en el 2014 Putin lo hizo con Crimea, ¿verdad? Como no se le puso control en los gobiernos de Trump, pues en esos 4 años, por eso ocurrió. Entonces, en esos 4 años, Trump implosionó la Alianza Atlántica, la Alianza Euroatlántica. Acuérdate los pleitos con la canciller alemana Angela Merkel, a la que ella llamaba, a la que él llamaba de una manera despectiva. Entonces eso enrareció el ambiente, la relación con los comunitarios. Y es el vacío que aprovechó Putin para invadir Ucrania. Muchos dicen que Trump no hizo ninguna guerra. Eso no es así, porque recuérdense que en su administración fue asesinado el general Qasem Soleimani, que era el líder de la fuerza COP, de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria. Un líder militar, un general de un ejército de un país con el cual técnicamente Estados Unidos estaba en guerra, por lo cual podía haberse llevado a la justicia internacional. Sin embargo, eso ocurrió, pero además de eso, se siguieron los asesinatos de líderes con drones y todo ese tipo de cosas, y se sirvió la bandeja para que ocurriera esta inestabilidad global que hay. Eso en cuanto a eso. En cuanto a Medio Oriente, a pesar de todo eso, si bien Biden le entregó 17.900 millones de dólares en menos de un año a Israel, la alianza de Trump con Israel es mayor. Trump fue el que reconoció a Jerusalén como capital a Jerusalén como capital de Israel, violando el derecho internacional, donde eso se iba a discutir después que se llegara a un acuerdo de paz entre los palestinos y los israelíes, y se iba a decidir la situación de Jerusalén. Sin embargo, Trump, en ese apoyo desmedido, apoyó y la capital fue trasladada de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces, ¿qué esperar de un gobierno de Trump? Que va a apoyar a Israel, porque Israel es el policía de Estados Unidos en Medio Oriente. ¿Y qué podemos esperar en la República Dominicana ya cerrando el programa? Bueno, te lo dije ahorita, yo pienso que el momento es propicio, dado la relación que tiene la administración Abinader con el Partido Republicano, con el equipo de Trump. Yo pienso que estos van a ser 4 años en lo que tiene que ver con República Dominicana. Si en los 4 años de Biden hubo un acercamiento bueno, ahora lo va a haber más por las relaciones primarias que tiene el presidente Abinader con Trump y con su equipo. Además, yo pienso que ahora podremos tener un embajador que no lo tenemos de hace varios años. Y yo pienso que la relación de República Dominicana con Estados Unidos, la administración Abinader y la administración Trump, va a ser envidiable. Perfecto. Bueno, señores, esto es el final del programa Conexión Global RD de hoy. Como usted escuchó, hay buenos augurios para la República Dominicana y con la administración Trump. Confiemos que sí, confiemos que podamos tener una relación comercial más sólida, en la que se abran nuevas puertas, nuevos mercados y sigamos hacia adelante en la República Dominicana. Alfredo, gracias por venir. Gracias a ti. Aquí yo estoy en mi casa. Así es. Y a ustedes, gracias por la gentileza de su sintonía. Nos vemos el próximo sábado.